200 años que nos hemos independizado, por favor. Si hoy estamos como estamos y somos lo que somos es por nuestra propia responsabilidad. 200 años. Japón, el año 1945, hace 70, 80 años, recibió dos bombas atómicas, fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, perdió la guerra. No pasó ni 40 años y en los 80 ya era Japón una potencia tecnológica y mundial en economía, en tecnología y en todo. Entonces no echemos la culpa de nuestros males a los españoles que nos conquistaron y nos mantuvieron oprimidos y tristes y esclavizados. Por favor, ya dejemos ese discurso. Dejemos ese discurso. Alguien quiere hablar, dice. Acepto, te voy a aceptar. Vamos a estar invitados. Qué gusto me da que alguien intervenir. Ojalá. ¿Puedes mandar otra vez la solicitud para poderte aceptar, por favor, Cristian? Cristian, ya te acepté, Cristian. Hola, ¿cómo estás? Saludos, saludos desde Lima, Perú, Cristian. Aló, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se escucha, Cristian. Ok, ok. Este, acá está un poco lento ya. No, lo que me refería es que ese ejemplo de Japón no concuerda, porque Japón solamente pierde una guerra y está por unos añitos, digamos, en cautiverio, digamos. Es lo mismo que pasa con nosotros con Chile. Cuando perdemos, Chile nos invade unos cuantos añitos y estamos en cautiverio. Más o menos por ahí sí iría la cosa en el caso de Japón. Otra cosa es la colonización que duró 300 años. Ya es muy diferente. Te apuesto que si hubieran pasado lo mismo con Japón, todo Japón sería católico, ¿no? Porque son 300 años, no es lo mismo que unos cuantos añitos. Ahí tú ves la gran diferencia, mi estimado. Ya, ya. ¿Por qué crees que Japón no es cristiano? ¿Por qué? Porque nunca hubo una dominación de 300 años como tal. Por ejemplo, acá, en tema religioso, fue un monopolio. ¿Por qué? Porque no dejaban entrar ninguna otra religión, perseguían a los judíos, perseguían a los árabes, etcétera, etcétera. Pero en Japón, ¿por qué no son católicos? ¿Por qué no son cristianos? Porque simplemente tuvieron una dominación momentánea del país y dentro de unos años se fueron. Nunca hubo esa colonización que duró como 300 años. Esa es la enorme diferencia con Japón. Ahora tampoco se trata de culpar a los españoles, ¿no? ¿Qué tienen que ver los españoles hoy día? Quizás en el pasado, bueno, cometieron abusos, etcétera, etcétera, pero ya somos una república, ya estamos en el siglo XXI. Los españoles de ahora no tienen por qué eh, tener la culpa de lo que hizo su antepasado, pues, ¿no? Entonces ya somos ya una república, hay que ver las cosas para adelante, ¿no? Como el siglo XXI, pero eso sí, yo creo que el ejemplo es errado de comparar a Japón con lo que pasó en América 300 Una años. pregunta, una pregunta más, Cristian. Sí, dime. Mira, entonces, ¿cuál es tu posición? Entonces, ¿cuál sería tu posición? Entiendo que no sería equiparable comparar la guerra o sea, lo que estoy mencionándote yo, comparar el caso de Japón pues, con lo sufrió en la Segunda Guerra Mundial con el caso de nosotros. Pero yo me refiero a eso porque este, sé que, bueno, ya, entiendo tu posición en esa parte. Y más sería de repente compararlo con la guerra con Chile, ¿correcto? Esa es la posición. Pero entonces, ¿cuál es tu posición con respecto a la responsabilidad que pueda tener o no eh, los 300 años de virreinato con respecto a nuestra situación actual? ¿Hay alguna responsabilidad? Eso quería saber yo, no me quedó claro. O sea, según tu punto de vista, cuánta responsabilidad tiene esos 300 años de virreinato con la situación actual de nuestros países en Sudamérica? Sería cierta responsabilidad, porque tampoco podemos echarle la culpa de todo. Yo creo que sí puede haber una cierta responsabilidad, pero vemos que los resultados son distintos. Por ejemplo, mira, a Uruguay le va mucho mejor que a Bolivia, diga, ¿no? O sea, ¿por qué? O a Venezuela. Venezuela le va mucho peor que a Uruguay. A Uruguay le va mucho mejor, a Chile le va mucho mejor. Y ahí te das cuenta de que, o sea, no todo es, si bien es cierto, Sudamérica es tercermundista aún, pero te das cuenta que hay resultados distintos en diferentes países. Y eso ya es más que todo por la gestión de gobierno. Pero puede ser en parte que sí haya habido, digamos,
una parte de responsabilidad con lo que nos han dejado y todo eso, pero no es totalmente al 100% con esa responsabilidad. Yo no le daría el 100% de responsabilidad a España, ¿no? O sea, pero sí puede ser que haya habido un cierto grado de responsabilidad, pero no fundamenta todo, porque ya vemos que hay distintos resultados en distintos países. Y sí, ya. Sí, muy bueno tu punto y tu apreciación con respecto a medir el grado de responsabilidad no, no te vayas, por favor, quiero, porque me parece interesante y estoy sacando conclusiones que no tenía antes. Y muy puntos que has dicho muy concretos. Mira, por ejemplo, tú, estás, tú me dices, y escucho ahorita y lo retomo, lo hago mío también, la observación, el análisis de que la responsabilidad que podíamos achacarle a la época, estos 300 años de virreinato, no es medible, habría que medirlo. ¿Por qué? Porque nuestros países se independizaron de ese virreinato casi al mismo tiempo y nuestro desarrollo como sociedad sería pues parejo y malo en todo, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que hay países que están mucho mejor desarrollados en estos 200 años, como Chile, Uruguay, Argentina en su momento. Entonces, y llegamos a una conclusión que más tiene que ver con nuestro sistema de gobiernos. Entonces, eso está claro y te doy ese lado para ti, pero hay una observación que quiero hacer. Y yo tengo claro esto, que es parte de aquí del problema, es, mira, que al igual que a Tupac Amaru y Mateo Pumacahua, ambos de una clase eh, social, se puede decir, no muy conocida, que eran incas, tenían cacicazgos, administraban los tributos de sus comunidades, como en el caso de Tupac Amaru, Surinam, Pampamarca, Tungazuca, Mateo Pumacahua en Chincheros, eran incas nobles. Mateo Pumacahua fue reconocido inclusive por los españoles como noble. Tupac Amaru era noble, pero no fue reconocido. Entonces, esos dos enfrentándose. Uno conociendo, con los Borbones hubo nuevos impuestos, lo que ahora es el impuesto IGB, se inventó con los Borbones en esos años, con la alcabala. Entonces, impuestos a la compra y venta de lo que sea, algunos productos. Entonces, eso perjudicó a las comunidades indígenas naturales de Tupac Amaru, de sus comarcas, y él comerciaba hasta con Oruro, Bolivia. Entonces, él conoce la realidad, siempre comerciaba, le pusieron inclusive aduanas también y más impuestos, y él se rebela ante eso, porque aparte estaban oprimiéndolos en las mitas. Los Borbones entraron y comenzaron los Borbones tenían otra visión del mundo y del virreinato. Entonces ellos virreinato para ellos no existía, ellos querían colonias extractivas, explotar. Entonces, rompieron con todo lo anterior y comenzaron a hacer una centuria, 100 años de abusos, ¿no? Entonces, Tupac Amaru vio eso y se rebela Tupac Amaru. No se rebela antes porque antes era más controlado, mal que bien. Entonces se rebela ante los nuevos abusos ya pues, desconsiderados, total, fuera de las mismas leyes españolas. Entonces, ¿qué? La opinión es esta. Mira, lo que sucede también hoy día, un Tupac Amaru de una clase social que arriesga sus privilegios que tenía, porque él no pagaba impuestos, nada, era reconocido su nobleza y todo, arriesga esos privilegios, y otro, la misma clase social de Tupac Amaru, que es Mateo Pumacahua, que no arriesga ante la misma situación crítica de sus comunidades, él no arriesga nada, al contrario, lo enfrenta a Tupac Amaru con gente, es premiado por haberlo enfrentado, recibe un sueldo vitalicio, es ascendido a brigadier como general del ejército realista y todo. Entonces, para un mismo problema, una misma situación que afligía a la comunidad, al pueblo, dos personajes en condiciones de privilegio ante la sociedad porque había tenido educación, en colegios, esos tiempos era casi un lujo, y sin embargo uno se va a favor de la comunidad y el otro prefiere eh, con, con, congeniarse ¿no? con la clase dominante realista y enfrenta la guerrilla y todo. Me parece que esa posición que debemos tener presente, ¿no? Dos clases dominantes educadas, uno toma posición por el pueblo y otro toma posición por la clase dominante, los realistas españoles. Sin ser él, mira, yo creo que se repite hasta ahora. Se repite hasta ahora y yo me siento traicionado también a veces cuando pues, lo veo un Toledo que ingresa, yo viví esa época, yo soy de los 75, tengo 50 años, y estoy en San Marcos y no pude terminar por el Fujichuk de Fujimori, que era necesario y todo una historia. Pero yo a Toledo y todos esperanzados, una gente natural, paisano de Ancash, yo soy también de Ancash, Gustrabotas del pueblo que ha salido, y mira lo que termina siendo, los millones que termina robando, deme mis 30 millones, reclamando su coima a los odres. Entonces, yo pienso que parte, y mira, y ahí te pregunto a ti, lo que yo veo es eso, el principal problema del peruano es que indistintamente del color de la piel con que nacemos, y no escogemos nacer con esa piel con la que nos tocó nacer,
lo que parece que hay ahorita es eso. Lo que hay es que no hay un tema de honestidad, de la corrupción que nos gana las personas que llegan a tener el poder, les gana. Y hemos tenido 5 presidentes y todos los mismos. Entonces, cuando yo veo 5 presidentes que todos los mismos, llego a esta determinación, veo acá la foto y veo que no. Hay siempre estos dos casos. El caso del que está con el pueblo, con la comunidad, y el caso de que estando y teniendo la posibilidad de hacer algo, traiciona y va más por su comunidad, por sus peculios, por su interés privado. Me parece a mí que es parte importante la corrupción en nuestro país, Perú principalmente. No sé cómo será en tu país si eres peruano, pero me parece que es eso y eso se sigue repitiendo. Lo que pasó en el año 1780, hace 250 años, se sigue repitiendo esto. Me parece que es parte importante del problema de nuestros países. ¿Qué opinas tú? Me parece, ya para acabar ya eso, quisiera tu opinión importante, que me parece que tienes buen juicio. Bueno, en caso, yo sí soy peruano, en el caso de Tupac Amaru, él se ve reflejado también, recuerda que en su época, durante esos años, no es la única rebelión. Se va a dar la rebelión de los hermanos Katari, se va a dar posteriormente, unos 2 o 3 años después, la rebelión de Tupac Katari, luego otras rebeliones más, pero eso conlleva digamos, un descontento social, que muchas veces los hispanistas tratan de prestigiar a Tupac Amaru cuando dicen que no, ahí se rebeló por los impuestos, solamente por algo personal y por el título nobiliario. Pero no fue así. O sea, puede ser que, claro, eso a cualquiera le enoja, ¿no? Si a ti te suben los impuestos y no te quieren dar un título, pero claro, te va a enojar un poco. Pero más allá de ello, había más problemas sociales. Por eso digo, no fue la única rebelión. Están las otras rebeliones que son muy cercanas a Tupac Amaru, por lo tanto ya hay un descontento social, no hay un problema social, no es un problema de una sola persona. Y entonces es por ello que se da la rebelión. Y mató Pumacahua pues obviamente lo único que ha hecho es cumplir con su trabajo. O sea, si su trabajo, como ser un militar, es defender al gobierno de turno, pues él hizo su trabajo. Eh, por ejemplo, actualmente el ejército defiende al Nuevo Norte, es su trabajo de los militares, bueno, se le está pagando por eso. Mateo Pumacahua tenía su trabajo que era defender a la corona en ese tiempo. Entonces, lo único que él ha hecho es cumplir con su trabajo igual. Para los que no odian a la izquierda, ¿no? A ver, y yo les pregunto, ¿cuál es el trabajo del ejército de Maduro? Proteger a Maduro. Es su trabajo, nada más es lo mismo. Acá el ejército defiende a Dina, ¿no? Generales defienden a Dina, es su chamba, pues, ¿qué más se puede decir? Mató a Pumacahua, en determinado momento cumplió con su chamba y, bueno, su trabajo era eso. Y eso no es solamente de Perú, eso pasa en muchos lugares de la historia. En los otros imperios también tenían sus, digamos, soldados de los pueblos colonizados. Y estos soldados trabajaban para el nuevo imperio. Es más, mira, inclusive, mira, ya hasta es bíblico, se podría decir. ¿Qué pasa cuando a Jesús lo quieren enjuiciar? ¿Acaso lo llevan primero ante el juzgado romano? No, lo llevan ante una nobleza clérica del Sanedrín. Y todo eso es con la autorización de Roma, es decir, Roma a sus pueblos conquistados, ¿no? A cierta élite los tenía en altos cargos. Ahí están los propios judíos en el Sanedrín, y esos judíos son los primeros que van a ser a Jesús. Por lo tanto, esto es una práctica, digamos, normal de los imperios. Los persas también tenían sus generales de algunos pueblos conquistados, los judíos, y estos siempre tienen algunos privilegios, pues, y lo que hacen es cumplir con su chamba. ¿Cuál era su chamba? Defender a la corona en ese momento. Y como acabo a Pero si bien, mira, si, Puma- si Pumacahua obtuvo reconocimiento como noble inca, porque o sea, tú podías ser hijo nieto de Huayna Cápac, pero, o bisnieto, podías ser, tú sabías que eras un noble inca. Entonces, pero buscabas un reconocimiento de la corona española para tener acceso a comunidades, a ciertas, al condesado de Oropesa, ¿no? Marquesado de Oropesa y otras consideraciones que venían de la época de la alianza que hubo, del tratado que hubo de alianza de paz entre incas y españoles, que no se estudia mucho, pero es así. Entonces, él postula
y le dan le aceptan su descendencia o ascendencia inca, ¿no? Como noble. Eso lo consigue él, eso es conocido en la historia, está ahí registrado. Consigue su cargo. Entonces, desde tu punto de vista, que tú me estás dando tus razones, y tú le dispensas porque dice que era general brigadier. Era general brigadier, pero siendo él cacique, porque él era cacique de Chincheros, sin haber sido ni siquiera reconocido, era cacique de Chincheros. Ese cargo es un cargo hereditario inca. Entonces, él estaba haciendo uso de su nobleza inca, tenía una comunidad que lo respetaba como inca que era. Por eso, la gente, en esos tiempos no había ejército realista, mi estimado Cristian. Lo que había era líderes que podían capturar no, sino asimilar gente y representar al virreinato español. Entonces, por eso que, siendo cacique y teniendo estudios militares, el brigadier Pumacahua junta toda su comarca y hace un ejército de 2.000 personas. Él forma el ejército de 2.000 personas y él enfrenta a Tupac Amaru. Entonces, yo no quiero irme, pero ahí sí discrepo un poquito contigo, porque al momento que estamos dispensando a Mateo Pumacahua, al momento que estamos dispensando, le estamos quitando resonancia y validez y importancia a Tupac Amaru, porque podríamos decir lo mismo de Tupac Amaru. Entonces, en cambio, en el mismo nivel, en esto que tanto Tupac Amaru sí debió haber hecho, y en el mismo nivel y en la misma situación, Mateo Pumacahua tomó otra muy distinta. Ah, ya, claro, claro. O sea, yo donde vivía esta pregunta es diferente. Así como el diablo. Entonces, si estamos, Tú lo estás preguntando qué debió haber hecho él. al acto heroico, sacrificado que hizo Tupac Amaru y su familia, y con todos sus seguidores, reclamando algo justo, no podemos también santificar y dispensar a Mateo Pumacahua, me parece. Yo creo que hay que ser... Claro, claro. O sea, sí te entiendo. O sea, este, es que no te había entendido la pregunta. Yo pensé que me estabas preguntando Bueno, igual estoy de acuerdo con tus conceptos y apreciaciones. ¿Viste, Cristian, de dónde? yo de Perú, pero ahora que te entiendo la pregunta, o sea, lo que debió hacer Pumacahua es unirse a las filas de Tupac Amaru. Y te doy un ejemplo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque mira, por ejemplo, ¿quiénes lo traicionan a William Wallace cuando se eh, liberara a su pueblo para luchar con los ingleses? ¿No es acaso la nobleza? ¿No es acaso los que tenían los títulos nobiliarios? Ellos son los que la traicionaron a William Wallace. Entonces, lo que correspondía era que esos nobles apoyen a William Wallace para liberarse de los ingleses. Eso era lo que correspondía. ¿Cuál? Pero tal como por ejemplo, esta práctica es usada en varios imperios. Los ingleses usaron a los nobles escoceses para someterlos y a los españoles usan a unos nobles de linaje inca para someter también al pueblo. Eso es una práctica que se ha usado en muchos imperios, o sea, no es novedad. Y pues, o sea, ahora que me repreguntaste, ya te entendí la pregunta. La pregunta es de que debió Mateo Pumacahua ayudar en esta consigna a Tupac Amaru para la liberación. Esa sería mi respuesta. Mira, sí, 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 claro, mira, y te doy una razón ahí, y estamos coincidiendo, porque mira, a Tupac Amaru se le juntan, se le suman otros caciques más. Está ahí Tita Condemaita, no recuerdo cómo su nombre, Tita Condemaita, del cacicazgo de Acos. Se le suman, y así como ella, otro cacique, se suman otros caciques más. Y por otro lado, Mateo Pumacahua, yo estaba en Chinchero, conozco Cusco. Chinchero está ahí más cerquita a Cusco, y era más nobleza inca, y por eso le fue más fácil que le reconozcan. Y Mateo Pumacahua, con otros caciques también de Cusco, cusqueños, luchan contra Tupac Amaru. Ahora, lo que te voy a decir, y pasará la historia, es el tema de lo que tú dices, de cómo era un sistema de manipulación. Yo te apuesto que la gente que peleó con Mateo Pumacahua nunca supo y no se enteró que Mateo Pumacahua, después de eso, se le fue concedida una pensión vitalicia por haber peleado por los ejércitos realistas. Una pensión vitalicia es un sueldo de ahora, de por vida. Y a eso me refiero, y eso esta situación superpongo a lo que pasa ahora. Ahora, si vamos a ver quiénes reciben un sueldo del Estado, yo he trabajado para el Estado, y quiénes reciben un sueldo del Estado,
Y es un privilegio que al final lo asumimos como un derecho, pero es un privilegio y te hace una clase distinta. ¿Por qué? En ese tiempo serán un gato, otro gato que recibía la pensión vitalicia. En la época de la independencia comenzaron a recibir pensión vitalicia también las viudas de los héroes, de los militares. Y así se hizo costumbre de recibir pensión, que ahora se conoce como sueldos. Entonces, en vida, Mateo Pomocabo recibió pensión vitalicia hasta el final de sus días, por sus actos heroicos en favor del imperio, del realista, de los españoles. Eso te apuesto que no lo sabía, su gente peleó con él. Y no sé si se habrán enterado en vida, pero pasó. Lo mismo le hago comparación ahora, y mira, para cerrar la idea y dejarte otra vez la palabra, ponte a pensar y trata de hacer ese trabajo mental. ¿Quiénes son los que hoy reciben pensiones vitalicias, se podría decir? La conocemos sueldos remunerados que mes a mes recibes. Y se considera un derecho ya, y con ciertos requisitos, 5 años trabajados y todo, ya no te pueden votar. Y de por vida hasta que te jubilas y te siguen dando un sueldo. ¿Quiénes son? Son la gente de la burocracia, los empleados públicos y servidores del Estado. Servidores o empleados públicos. Yo he sido un servidor público, 16 años, nombrado, renuncié. Pero es un privilegio. Estoy luchando ahorita como el 33 millones de peruanos que no recibimos un sueldo mensual fijo seguro. Entonces, si tú ponemos como una comparación, hoy por hoy, la gente que trabaja en el Estado, que ya se arreconchona, se relaja, pues ya está trabajando, un sueldo seguro, no es eficiente, deja pasar las cosas, mientras que, y quieres decir algo, te amenazan con votarte. No puedes irte contra tu jefe, no puedes decir las cosas como son, porque te quedas sin trabajo, te hacen un proceso administrativo y te votan. Entonces es un privilegio recibir. Entonces lo que pasa es que ahora ya no son 4 o 5 gatos como en la época de Mateo Pomocabo, ahora somos 1,5 millones de servidores públicos ahí en el Perú, según el INEI. Entonces tenemos 1,5 millones de personas, una persona en cada 6 familias hay uno que trabaja para el Estado, ministerio, municipalidad, gobierno regional o algo. Entonces es un segmento grande de personas que más que otra cosa están buscando seguir trabajando ellos, que no se les mueva el piso. Entonces, cuando viene un candidato y dice voy a sacar 4 o 5 ministerios, voy a desaparecer, está chocando con 20.000, 25.000 personas que se le van a oponer. A ellos no les importa que sea una burocracia que están por las puras ahí, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Mujer, sacando leyes de ideología de género, lo que sé yo. A ellos no les interesa, ellos siguen la línea que lo que les manda y no se te van a levantar la voz ni rebelarse, porque ellos siguen arriesgando por su privilegio, por su sueldo mensual. Que deberían verlo no como un derecho, sino como un privilegio de un servidor público. Entonces eso me parece que es parte del problema que tienen no solamente las sociedades peruanas, sino también de Latinoamérica y del mundo. Mira cómo está España, Francia y todo. Entonces era un detalle que quería sumar a tu análisis, mi querido y estimado Cristian de Perú. Y también soy de Perú, Lima, de padres, madre ancachina y padre arequipeño. Entonces un gusto, Cristian. No sé si quieres agregar algo más. Si no, ya, estimado Orlando, como ellos siempre acostumbro estar menos de 1 hora. Y el próximo viernes, viernes y sábado a las 5 hago live. Te doy la palabra para que sigas Sí, me tengo que retirar en este momento. Gracias por las palabras y espero encontrarte en otro live. Bueno, ya gracias, Cristian. Éxitos, suerte. Listo, hemos empezado hoy día a las 5 de la tarde. Hemos tenido el aporte importante de Cristian. Mañana también voy a abrir a las 5 de la tarde. Y hablar más hago temas de actualidad. Por ejemplo, acá tengo otro. Bueno, ya, yo quiero cerrar ahorita ya. Hoy ha sido un día importante, cansado. Y nos vemos el día de mañana. Nos vemos, chau.